Bienvenidos jóvenes de octavo grado a la clase de matemática de este día. Un gusto poder saludarles. Espero se encuentren muy bien. Este día vamos a desarrollar el contenido de triángulo equilátero. A modo de recordatorio, un triángulo equilátero es el polígono con tres lados iguales. Además, una definición importante es que los polígonos equiángulos son aquellos cuyos ángulos interiores son iguales entre sí. Más adelante vamos a poder ver que los triángulos equiláteros también son equiángulos, ya que todos los ángulos interiores miden lo mismo. El siguiente teorema dice que en todo triángulo equilátero sus tres ángulos son iguales y mide 60 grados. Es decir que todo triángulo equilátero, ya por este teorema que ya está demostrado también, los ángulos interiores siempre son de 60 grados. En la página 117 usted va a encontrar ejercicio número 12 y ejercicio número 13. Yo voy a realizar el ejercicio 13 y usted va a realizar el ejercicio 12. En el ejercicio 13 dice que en el triángulo equilátero ABC, lo que es el triángulo que está en rosa, M, N y P son puntos medios de los respectivos lados. Demuestre que el triángulo MNP es equilátero. En conclusión, lo que nos está pidiendo el ejercicio es que demostremos que el triángulo verde, que está dentro de otro triángulo equilátero, también es equilátero, y eso es lo que vamos a demostrar. Recordemos que para poder demostrar lo que es un teorema o un ejercicio donde nos pide que demostremos, tenemos que encontrar lo que es la hipótesis. En este caso, la hipótesis es que el triángulo rosado es equilátero. ABC es equilátero. También como hipótesis nos dice que los puntos M y N son medios de cada uno de sus lados. Y la tesis, que es lo que vamos a demostrar, es que el triángulo M, N y P es equilátero. Para poder demostrarlo, primero tenemos que utilizar lo que es la hipótesis. Como yo sé que el triángulo ABC es equilátero, entonces yo sé que por ser un triángulo equilátero sus lados son iguales. En el caso del lado CA es igual al lado AB y también es igual al lado BC. Esto ya es por definición de que los equiláteros tienen tres lados iguales. Y por hipótesis yo sé que el triángulo rosado es equilátero. De esto también yo puedo concluir que cuando yo tengo el lado CA, en realidad es la suma del segmento CN y el segmento NA, ¿correcto? Porque es todo este lado. También, en el caso del segmento AB, yo también lo puedo denotar como la suma de AM como y MB. Y también para el segmento BC sería la suma de BP y PC. De esta hipótesis que tengo, yo puedo también decir que CN más NA es igual a AM más BMB igual a PB más PC. ¿Sí? Estos números o estos segmentos son los que salieron a raíz de los lados iguales del triángulo equilátero rosado. Ahora, de esto yo obtengo que CN va a ser igual a AM y a la vez va a ser igual a PB. Y yo lo puedo denotar con una rayita, esos segmentos, que me están indicando que este segmento CN es igual al segmento AM y a la vez también es igual al segmento BP. Ahora, también, por hipótesis, puedo decir que NA es igual a MB y también a PC. Entonces, lo voy a anotar con dos rayitas para identificar que esos segmentos son iguales. Todo esto viene a raíz de la hipótesis que veníamos manejando. De esto concluimos que el triángulo, si usted observa, se forman varios triángulos. Lo que es el triángulo NCP es un triángulo, también el triángulo NAM y el triángulo MBP.
Son tres triángulos en los que también por la congruencia de lado, ángulo, lado, yo puedo decir que son congruentes. Recordemos que como es equilátero, también los ángulos miden lo mismo. Entonces, por ese criterio de LAL, puedo concluir que el triángulo NCP es igual o congruente al triángulo NAM igual al triángulo MBP. Ahora, como yo ya sé que son iguales, significa que estos lados también son iguales. El lado que no hemos considerado, como lo es el NM, que pertenece a este triángulo, es igual a MP y es igual a PN. De donde hemos concluido que estos tres lados son iguales y al ser los tres lados iguales concluimos que ese triángulo verde o el triángulo MNP es equilátero. De esa manera hemos demostrado el ejercicio. Ahora, una definición importante es el recíproco de un teorema. El recíproco de un teorema es otro enunciado cuya hipótesis es la tesis del primero y cuya tesis es la hipótesis. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tengo el teorema que todo triángulo equilátero es equiángulo. Eso quiere decir que todo triángulo equilátero, sus ángulos son iguales. Cuando nos referimos al término equiángulo, a eso nos estamos refiriendo, que son los tres ángulos iguales. El recíproco de ese teorema sería lo contrario, es como que nosotros cambiáramos la hipótesis con la tesis y tesis con la hipótesis. Por ejemplo, en este caso del teorema, todo triángulo equilátero sería la hipótesis, ese equiángulo sería la tesis, lo que queremos demostrar. Pero en el recíproco, pues como cambia el enunciado y sería todo triángulo equiángulo, es decir, la tesis, lo que queríamos demostrar en el teorema, ahora pues es la hipótesis, es equilátero, es lo que queremos demostrar en el recíproco, aunque en el teorema era la hipótesis. Entonces, en pocas palabras, lo que hace es un cambio. Cuando nosotros hablamos de recíproco, es otro enunciado donde cambiamos la hipótesis por la tesis y la tesis por la hipótesis. Y usted puede ver en los dibujos, en las figuras que he colocado, que el teorema dice que todo triángulo equilátero es equiángulo, es decir, sus lados, sus ángulos son iguales. Y en el recíproco, sus ángulos son iguales, significa que es un triángulo equilátero. Ahora, otra definición importante es el contraejemplo. El contraejemplo nos ayuda a poder probar un teorema o un recíproco. En este caso serían los recíprocos que prueban la falsedad de ese enunciado, es decir, que no es verdadero. Por ejemplo, tengo el teorema. Si un triángulo es equilátero, entonces es isósceles. Ahora el recíproco de ese teorema quedaría, si un triángulo es isósceles, si estoy cambiando el enunciado, entonces es equilátero. Este recíproco no se cumple. No se cumple. ¿Y cómo yo demuestro que no se cumple? Con un contraejemplo. Y el contraejemplo es el siguiente. Yo tengo este triángulo que es isósceles. Como es isósceles, yo sé que por definición tiene dos lados iguales. El lado de 5 centímetros es igual al otro lado de 5 centímetros. Entonces dice el recíproco. Si un triángulo es isósceles, entonces es equilátero. Y esto es falso. Porque para que sea equilátero, los tres lados tendrían que ser iguales. Y en este caso solo tiene dos lados iguales. Por eso el recíproco es falso. En la página 115 aparecen dos actividades, lo que es el ejercicio 2 y el ejercicio 3. Usted va a realizar el ejercicio 3 como expliqué en los ejemplos. Va a escribir el recíproco del enunciado. Y si el recíproco es falso, va a indicar lo que es un contraejemplo. Hasta aquí he llegado a la clase de este día. Espero me haya dado a comprender. Si tiene alguna consulta, puede escribirme. Que el Señor le bendiga.